Que la hora no avance. Dios le bendiga, saludando a hermanos que están en forma presencial y los que están en forma virtual. Un saludo, un abrazo para todos los que nos acompañan. Estamos en el cuarto año, la clase número 5. Yo estoy con el tema El Tabernáculo. Y luego está el pastor Pablo con Éxodo, ¿no? Algunos me han escrito que quieren seguir las clases, que quieren el material, la carpeta. Entonces acá yo pongo en el pizarrón, vamos a tratar de poner todos los lunes, el teléfono del grupo de WhatsApp de la hermana Nancy que atiende esto. Y ella le va a mandar el material para que usted lo imprima, vaya armando su carpeta, los que están lejos. Me preguntaban cuánto costaba el curso. No cuesta nada, es gratuito, no tiene que pagar nada, se le brinda todo el material en una carpeta y bueno, si responden los cuestionarios se le evalúa y a fin de año se le da el certificado. Las clases no son correlativas, las clases son autónomas, cada materia es autónoma, quiere decir como serían la universidad, los que estudian alguna carrera, van rindiendo las materias, ¿no es cierto? Y de esa manera se recibe. No hay una correlación. Entonces está todo el material en YouTube, canal Sergio Hebel. Ahí puede ver el primer año, la clase de hermenéutica, de homilética, de bibliología, todas esas clases están en internet, en el canal de YouTube. Son 60 clases por año. Llevamos 3 años, son 180 clases. Está todo grabado para escuchar, repasar, oírlas. Así que no necesita. Luego se comunica con Nancy para tener, si quiere, la carpeta con toda la clase. Bien. Oramos al Señor y vamos a dar comienzo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias esta tarde, reunidos en tu nombre, como todos los días lunes, para desarrollar la clase de hoy. Te pedimos tu presencia, que nos acompañe, el Espíritu de Dios, dando entendimiento, claridad en nuestra mente. Aquí los que están en forma presente y todos aquellos que nos acompañan, doquiera se encuentre, Señor, acompañando estas clases, que tú le ilumines, le des claridad y luz en su corazón acerca de la palabra. Ahora me dispongo y en tu nombre voy a comenzar la clase de hoy. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bueno, decía, las clases son gratuitas. Alguna vez, algún año hemos levantado una ofrenda o 2 en el año. Quizá lo hagamos este año también en algún momento para cubrir los gastos indispensables. Pero lo menos que pedimos que se comunique, que nos digan los comentarios de dónde está acompañándonos, de dónde está recibiendo la clase, si la clase está siendo de bendición. Hay muchos hermanos que se comunican con nosotros, lo puede hacer, sí. Hermano, aclarar a los alumnos que por ahora deben seguir las clases y tomar apunte por ahora. Y a veces quieren ya el material y todavía no hay material para entregar. Sí, bueno, el mecanismo, los que ya vienen de algún tiempo saben. Yo doy la clase y después de 4 o 5 lunes se le da el material impreso. Se le dan las hojas a los que están en forma presente y a los que están en internet se le manda por archivo de PDF y lo tiene que bajar e imprimirlo. Y va armando su carpeta, lo mismo si quiere la tapa de la carpeta para tener las clases, está la tapa, también se la mandan, la imprimen y arma su carpeta. Pero no entregamos el material hasta después de dar la clase, porque si no, compite la clase con la hoja, porque usted va a estar leyendo y no va a estar prestando atención. Entonces, yo prefiero dar la clase y después le entrego el material. El fin de la materia va a tener toda la carpeta
para guardarla, para compartirla o para archivarla. Va a tener todo el estudio, ¿no? Con los cuestionarios y con todo lo que se dio a lo largo del año. Bien, este es el mecanismo. Estamos con el tabernáculo, estuvimos viendo lo que son tipos y símbolos, vamos a ver en esta noche, ¿no? Porque es necesario, porque todo el santuario hebreo, ¿no es cierto?, como muchas situaciones que vivió el pueblo hebreo, tiene que ver con el plan de Dios, el plan de redención, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el juicio, la venida del Señor. Todo eso está en forma de tipo, de figura, ¿no? El tipo es una figura profética de algo que está delante, de algo que va a suceder, está representado por un tipo, porque vuelvo a decir, como dije en las clases anteriores, no existía la escritura, no existía la revelación escrita como la tenemos hoy. Hoy tenemos la Biblia y podemos buscar, cotejar, comparar por la Biblia, incluso cuando se predica, se enseña. Usted puede tener la Biblia en las manos y puede seguir la enseñanza y ver si verdaderamente es así, ¿no? Pero cuando no existía la Biblia, la comunicación tenía que ser oral. No podía haber otra forma de comunicación, de comunicar la revelación de Dios. Entonces aparece mucho lo que son tipos, por eso a mí me interesa el tema del tabernáculo, porque todo el santuario, todo el culto hebreo, los sacrificios, el sacerdote, todo esto hablaba de la gracia, hablaba de la salvación, de la redención. Entonces el pueblo hebreo ya tenía la verdad revelada, pero en forma literal, ¿no? A través de la figura, de los tipos y de los símbolos. Por eso nosotros tenemos que entrar en ese tema sí o sí para comprender. Si no, no vamos a comprender la forma que tenía Dios de revelarse en aquel entonces, ¿no? Bien, dijimos que los tipos pueden ser eventos, lugares, objetos, materiales. Hicimos un repaso que personas que son tipos, lo vimos en clases anteriores, oficios que son tipos, eventos de la historia que son tipos, como en los eventos podemos ver el cordero que ofrece Abel allá en el principio, los primeros hijos de Adán y Eva, ese ofrecimiento, esa ofrenda, esa primicia que presenta Abel, era un tipo de Cristo, un tipo de la salvación. Ya allá en el principio, en el huerto, ¿no? El árbol de la vida que estaba en el medio del huerto, eso es un tipo de Cristo. El que comiere del árbol de la vida vivirá para siempre. Por eso cuando el hombre cae, el Señor protege el camino al árbol de la vida. No permite que Adán y Eva lleguen a comer del árbol de la vida, lo dice la Escritura en Génesis, porque si no el hombre viviría para siempre. Y ahí sería peor porque estaba caído, estaba en desobediencia. Para que no viva para siempre se le impidió que accediera al árbol de la vida. Entonces entendemos que el árbol de la vida es Cristo, que le iba Dios a permitir, si ellos obedecían, Dios le iba a permitir que tuvieran acceso como hemos tenido nosotros. Todos nosotros hemos accedido al árbol de la vida, ahora creyendo, recibiendo a Cristo. Pero en ese momento Dios le impide que el hombre acceda al árbol de la vida. Entonces ahí tenemos un tipo. El árbol de la vida no era un árbol que producía manzanitas, sino era un tipo de Cristo. Lo mismo que el árbol de conocimiento. No imaginemos la manzanita, porque en ningún lado dice que era una manzana, ni que era una pera, ni que era una naranja. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Era algo que despertaba conciencia en la criatura. Cuando ellos comen de este árbol que se les pidió que no lo tocaran, cuando ellos comen y desobedecen,
se despierta la conciencia, pierden la inocencia. Hasta ese momento el ser humano estaba en estado de inocencia, como están los niños. Los niños están en estado de inocencia hasta que despierta. Un día despierta y empieza a diferenciar lo bueno de lo malo. Y es ahí donde debe arrepentirse, aceptar a Cristo y bautizarse. Porque al tener conciencia pasa a cargar el pecado adánico, pecado origen. Ese pecado es heredado, independiente que hagamos bien o mal. Heredamos, ¿no?, por ser de la raza humana. Se hereda ese pecado, pero ese pecado pasa en herencia cuando despierta la conciencia, cuando perdemos el estado de inocencia. Entonces, cargamos el pecado herencia y después le sumamos los pecados personales, ¿no? Porque a medida que vamos creciendo, mentimos, peleamos, decimos guasada, codiciamos, envidiamos. Entonces le añadimos el pecado personal, al pecado herencia. Quiere decir que una persona puede nacer, encerrarlo en una pieza, no salir al mundo, no conocer a nadie, y de toda manera cuando despierta su conciencia, tiene que arrepentirse, porque si no va a ser condenado. No tiene pecados personales, pero hereda el pecado de Adán, por conciencia. Cuando despierta la conciencia, recibe esa herencia, usted, yo y todos los que vivimos. Entonces, por esa razón, cuando el chico despierta, tiene que aceptar a Cristo, tiene que arrepentirse, porque aunque no tenga pecados personales, sea un excelente chico, pero cuando despertó su conciencia, automáticamente, por eso dice la Escritura, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Así que hereda el pecado original. Y luego le añade los pecados personales. Por eso debe convertirse. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el árbol del conocimiento del bien y del mal no se imagina una fruta, una manzana. Imagínese un límite que Dios le pone al ser humano cuando le dice que no lo puede tocar. Porque el día que lo toque, morirá. Era el despertar a la conciencia. Así fuera un árbol, una flor, una hoja, una fruta o lo que fuera. Era un límite, en esencia era un límite que no tenía que cruzar. El hombre lo cruza, despierta su conciencia al bien y el mal y entra el pecado en la humanidad. Bien, entonces tenemos toda una tipología, los eventos de la historia. Dijimos el ofrecimiento del Cordero, el ofrecimiento que hace Abraham con Isaac, la sustitución de aquel Cordero que estaba en la zarza también. La primera Pascua en Egipto, el cruce del Mar Rojo, la entrada a la tierra de Canaán y muchos otros eventos son tipos, figuras proféticas de algo que estaba en los planes de Dios, ¿no? También hay objetos que son tipos, como el arca de Noé, el Cordero de la Pascua, la roca que manaba agua para el pueblo hebreo, el maná, la serpiente de bronce, la escalera en el sueño de Jacobo, el arca del pacto, el velo del templo. Todos estos objetos son tipos también. Después hay lugares que son tipos y hay instituciones en la cultura hebrea que también son tipos, ¿no? Dijimos, después de identificar el tipo, el intérprete debe interpretar qué significa y el siguiente plan para ese análisis es leer primero todo lo que dice la Escritura respecto al cumplimiento del tipo. Luego hacer una lista de los detalles que menciona el texto, que contiene el tipo. Luego haga otra lista del antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. Nada puede tomarse como tipo si no está
corroborado por el Nuevo Testamento. Porque si no entramos en un delirio místico. Porque podemos decir, yo se lo dije la clase pasada, la parábola de la insistencia de la oración, la viuda y el juez injusto. Y la viuda dice que le molía yendo todos los días a la oficina y diciéndole al juez, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, que no temía a Dios, ni era justo, dijo, para que esta viuda no me moleste más, no venga más a mi oficina, le voy a hacer justicia. Sabemos que el juez injusto representa a Dios en esta parábola. Sabemos que la viuda demandante de justicia representa a la persona necesitada, a la persona que ora, la persona que le pide a Dios. En lo que está el Señor enfocando la insistencia que debemos tener hasta recibir un resultado, hasta que Dios nos conteste, que a veces no contesta, no porque tenga deseo de hacerlo, sino por la insistencia, porque seguimos demandando y presentamos oraciones y pedimos. Y ahí está la historia de que representa esto, ¿no? El juez injusto le hace justicia para sacársela de encima, porque no le moleste más. Ahora, yo no puedo delirar y decir que Dios es injusto y que yo debo molestarlo para que me haga justicia. No, Dios es justo. Dios, no hay injusticia en Dios. Ahí el enfoque de la parábola es la insistencia en la oración, nada más. Lo demás es adorno de la historia. El juez injusto, la viuda, ninguno de nosotros somos una pobre viejita viuda. Hay gente que le pide a Dios y son jovencitos y le funciona bien la cabeza y no tiene nada que ver con la viuda, ¿no? Entonces, lo mismo es aquel que le llega visita y no tiene que poner en la mesa y va al vecino y lo levanta a la madrugada, le golpea la puerta para que le dé unos panes. Y dice que el amigo no se levanta por ser amigo, no le da los panes por ser amigo. No porque lo importunó, le cortó el sueño, a la madrugada lo sacó de la cama, estaba en la cama con los hijos. Se levantó y le dio los panes. No, vuelvo a decir, ahí de nuevo está la insistencia en la oración. No podemos delirar y decir que Dios está en la cama durmiendo con los hijos, algunos dicen con los ángeles, está en la cama, y lo tenemos que despertar para que se levante. No, Dios no duerme ni se cansa con cansancio. Entonces es un delirio decir que Dios está en la cama. Eso es adorno de la parábola, para completar la historia, ¿no? Y la única verdad que encierra es la insistencia que tiene que hacer el penitente, el que pide, debe insistir con su pedido hasta que Dios le conteste. De eso es la verdad que encierra. Entonces, cuando vamos a estudiar un tipo, tenemos que ver qué es lo que quiere representar ese tipo. Por eso dice, haga una lista. Ponga lo que significa el tipo y el cumplimiento del antitipo. Enseguida lo vamos a ver. Observe el significado de ese evento en la vida real, qué vivieron, qué significó para ellos. Vamos a estudiar, por ejemplo, la serpiente de bronce que el Señor le manda hacer a Moisés y poner en el mástil de la bandera. Cuando la serpiente invadieron el campamento, picaban a los hebreos se morían. Y clamaron a Dios por esta plaga que vino. Y Moisés fue a orar y clamó a Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, colócala en el mástil de la bandera. Todo el que fuere mordido y mirare será sano, no morirá. Después nos dice el Evangelio que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así Cristo tiene que ser levantado en la cruz, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces acá es un tipo, ahora yo me entero por el Evangelio, que aquella serpiente de bronce que Moisés elabora y coloca en esa altura, era símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué significó esa serpiente de bronce para los hebreos? Significó vida, significó sanidad, significó salvación de la muerte, ¿no? ¿Cómo actuaba? No había nada que hacer, no había que tocarla, no había que llegar hasta donde estaba, solo mirarla. Así estuviera 1 kilómetro o estuviera 10 kilómetros. Le picaba una serpiente venenosa, miraba el mástil allá arriba y el veneno no hacía efecto, ¿no? Entonces aquí esa serpiente venenosa nos habla del pecado. El pecado trajo muerte a la humanidad. Todos fuimos mordidos por el pecado, ¿no? Y no teníamos esperanza. El veneno ya estaba en el torrente sanguíneo. Ahora dice que como el remedio allá en el desierto fue la serpiente de la figura de bronce, así es Cristo, ¿no? El que mira a Cristo por fe, le cree que es nuestro sustituto, nuestro Salvador, ¿no? El pecado no hace efecto. La paga del pecado es muerte. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida, no viene a condenación, pasó de muerte a vida, ¿no? Entonces, yo tomo toda esa figura, todo lo que significaba para los hebreos, es lo que significa el antitipo, que es la cruz, ¿no? Aunque después se quedaron con esa figura y la adoraron los hebreos. Lo que pasó con la cruz, ¿no? El mundo se quedó con la cruz y tienen crucifijo en el cogote, crucifijo en la billetera, en la cartera, en las paredes, arriba de la cama, ¿no? Después el Señor levantó un profeta que destruyó esa serpiente de metal porque el pueblo hizo una idolatría de esa serpiente. Y el mundo ha hecho una idolatría de la cruz, del crucifijo, cuando el crucifijo es símbolo de maldición. La cruz se tiene que poner donde están los muertos, en los cementerios, porque la cruz simboliza muerte, simboliza maldición. Entonces no ponga la maldición arriba de tu cama o la cuelgue en una cadena en tu cogote, porque es un símbolo de muerte. Es como, era un elemento de la pena capital que usaba Roma, crucificaba a los reos, ¿no? Después viene la guillotina, después viene la horca, después viene la silla eléctrica, la cámara de gas. ¿A quién se le ocurriría ir con una guillotina en el cogote con una cadenita? Poner una horca, un lazo arriba del respaldo de la cama. Ninguno se le ocurriría, porque son elementos de martirio, de pena capital. O una silla eléctrica. Mandamos a hacer una silla eléctrica de bronce y nos colgamos acá. No, símbolo de muerte, de ejecución. Por eso en las iglesias evangélicas no tenemos cruces. Pero el mundo ha hecho una idolatría como se hizo de la serpiente de metal. Por muchos años el pueblo de Israel la adoraba, le rendía culto, hasta que después un profeta la va a destruir, ¿no? Bien. Es decir, que para mirar qué quiere decir el tipo, cuál es la enseñanza principal que encierra, tenemos que comparar, ¿no? Lo mismo se puede hacer en todo lo que es los tipos. Bien, por ejemplo, el tipo, acá yo le puse el texto, la serpiente de bronce, para tomar un ejemplo. Así podemos hacer con Canaán, con el cruce del Mar Rojo, con el maná, con todo lo que es tipo. Se puede hacer con el tipo de las personas. Adán era un tipo, Jonás era un tipo, Moisés era un tipo, ¿no? De Cristo. Entonces, si Jonás era un tipo de Cristo, yo tengo que ver dónde lo confirma el Nuevo Testamento. Y en el Evangelio dice
el Señor, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches. Confirmación que eran 3 días y 3 noches, no eran 2, como la Pascua moderna. El Señor, ¿no es cierto?, muere el viernes, resucita el domingo. ¿Cómo es el tema? ¿No? Le falta allí lo que el Señor dijo, 3 días y 3 noches. Entonces, cuando Jonás cae en el vientre de la ballena y está allá adentro 3 días y 3 noches, era un tipo de la muerte de Cristo y la resurrección, porque el pez vomita a Jonás luego allá, ¿no es cierto?, en la playa, y así el Cristo se levanta entre los muertos al 3er día. Entonces esa es la manera de aprovechar un tipo en la Biblia. Por ejemplo, poniendo el ejemplo la serpiente de bronce, acá puse lo que el tipo representa, y acá el cumplimiento de ese tipo, el antitipo. El tipo, el pueblo pecó contra Dios y contra Moisés. El antitipo, dice Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos, eso dice la Biblia, Romanos 3:23. Como le decía, aunque encerremos una criatura dentro de un cuarto y nunca salga al mundo ni conozca a nadie, igual va a heredar el pecado original. Cuando despierte su conciencia, le cae arriba la herencia. Y entra en el artículo, todos pecaron, ¿no? Yo hablé de esto en otras clases, donde le mostraba por un gráfico lo que es la posición original del hombre y lo que es la posición imputada. Sabemos cuál era el conflicto de esto, ¿no? Que la posición real de los seres humanos, poco malo y un poco bueno. Ninguno es totalmente malo, ni ninguno es totalmente bueno. Eso Jesús le dijo a aquel seguidor, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, vuestro Padre. ¿No? ¿Por qué? Porque en la humanidad de Cristo era una mezcla de bueno y malo, no era totalmente bueno. Porque tenía carne, porque tenía pasiones, porque tenía pensamientos, entonces no está totalmente bueno. Ese es el único bueno de nuestro Padre. Al estar en carne, Cristo no estaba totalmente bueno. Como nosotros, puede buscar el mejor hombre, el más excelente y perfecto hombre, y va a tener algo malo. Puede buscar el más perverso en la cárcel de alta seguridad, un violador, asesino, criminal, y tiene algo de bueno. Entonces la justicia de Dios, lo vimos en clases anteriores, Dios tiene un conflicto. ¿A quién salva? A los que tienen 90% de bueno, está siendo injusto porque ese que tiene 90 de bueno tiene 10 de malo. Y en el cielo no entra ni sombra de pecado, entonces ahí hay una injusticia. ¿A quién le manda al infierno? ¿A los que son 99% malos? Sería injusto porque tiene un 1% bueno. Estarían condenando a alguien que tiene 1% bueno. 99 malo, pero 1% malo. Entonces, ¿sabe cómo resuelve Dios ese conflicto? Imputando. La condición original que tenemos todos los seres humanos es una mezcla. Algunos tienen más de bueno, otros tienen más de malo, ¿no? Pero todos tenemos una mezcla. Esa es la posición original, la verdadera. Pero ahora está la posición imputada. Es como cuando el juez le imputa un delito. Y a lo mejor es inocente. Pero las pruebas en su contra, los testigos, qué sé yo qué,
le imputaron culpable, se tragó 30 años en la cárcel, aunque sea inocente. Eso se llama imputación. Entonces, ¿qué hace Dios? Imputa a toda la humanidad, cuando despierta la conciencia, todos pecaron. Hay algunos que tienen 90% de pecado, hay otro que tiene 10% de pecado, y algunos tendrán un 1% de pecado porque es una excelente persona. Pero Dios, para resolver el problema de su justicia, dice, todos pecaron. Nos metió a todos juntos. Y lo leemos ahí en... Sí, acá lo tenía, ¿no? Romanos 3, 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa exposición imputada no es real. Dentro de ese todos pecaron, hay gente muy buena y hay gente muy mala. Pero Dios resuelve su conflicto imputando, todos pecaron, están todos destituidos. Ahora, por la fe en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos, nos convertimos, también Dios nos imputa justicia, que tampoco es real. ¿Qué hace Dios? A través de Cristo somos salvos, perdonados y hechos hijos de Dios. La realidad que hay hijos de Dios que dejan mucho que desear. ¿O no? Hay hijos de Dios que son envidiosos, celosos, contenciosos, murmuradores, chismosos, lleva cuenta, criticadores. ¿Y qué dice el Señor? Están todos perdonados. Hay hijos de Dios excelentes porque se esfuerzan, cambian sus vidas, buscan la santidad y son buenos hijos de Dios. Hay otros regulares y hay otros que más vale perderlo que encontrarlo. Pero como es posición imputada, como nos imputó pecado a todos, todos pecaron, todos están, ¿para qué? Para que por la fe todos seamos, lo que creemos, seamos salvos. La realidad de los hijos de Dios, que alguno tiene 90% de santidad y 10% de oscurito. Hay otro que tiene, ¿no es cierto?, 50 y 50. ¿No? Porque no se convirtió de veras, porque todavía no domina su carácter, porque todavía le gusta mandar alguna mentira. Pero no importa, Dios le imputa, le atribuye, quiere decir, salvación. Y ahí entra que no es por obra, para que ninguno se gloríe, no es por lo que hace, sino es por la fe, gracia, regalo. Así como dijo, todos pecaron, todo el que cree será salvo y será perdonado, ¿no? Entonces, el pueblo pecó contra Dios y Moisés. Todos pecaron, dice el antitipo. Las serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron por el veneno. El pecado pasó a todos los hombres. ¿No? Las serpientes invadieron el campamento y murieron hombres, murieron mujeres, murieron criaturas. Ahora, Romanos 5:12 dice que el pecado pasó a todos los hombres. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Posición imputada, vino el pecado, herencia para todo el mundo. Y consecuencia de eso, todo el mundo se muere. No hay ninguno que se escape de la muerte. Desde Adán para acá. Entonces, las serpientes mordieron al pueblo. Había algunos que merecían porque eran unos murmuradores. ¿Se acuerda que el pueblo murmuró y por eso vino esa plaga? Y algunos merecían morir por el pecado que habían
murmuraron, se quejaron, se levantaron contra el siervo de Dios. Pero había inocentes que la serpiente le mordieron. También murieron. Esto es lo que pasó. El pecado pasa a todos los hombres. Herencia. Haga bien, haga mal, más o menos, no importa. El momento que te despierta, que perdés la inocencia, que la criatura pierde la inocencia, no sé, 7, 8 años. Antes decíamos que a los 12, 11. Ahora ya a los 7, 8 años ya perdió la inocencia. Entonces, al perder la inocencia, entra el conocimiento del bien y el mal. Lo que Adán recibe cuando toca ese árbol prohibido. Entra el conocimiento del bien y del mal. Y dijo Dios, ahora es como uno de nosotros. Hablando de la divinidad. Ahora es como uno de nosotros porque conoce el bien y el mal. Mientras estaba en estado de inocencia, no. Andaba desnudo, no se avergonzaba. Hablaba con Dios desnudo y Dios venía y hablaba con él, hombre. Ni vergüenza tenía, pero cuando despierta, viene la vergüenza, viene el temor, se esconde de Dios, ¿no? Escapa de Dios, tiene miedo, tiene vergüenza. Entonces Dios dice, ahora es como uno de nosotros. Vamos a cerrar el camino al árbol de la vida, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ahí aparece Cristo en medio del huerto, el árbol de la vida. Si el hombre llegaba al árbol de la vida, no iba a poder morir nunca. Y como estaba caído, no se le permitió comer del árbol de la vida. Pero se nos permitió a nosotros. Nosotros comimos del árbol de la vida. Bien. El pueblo, cuando esto ocurre, confiesa sus pecados y pide perdón. Y Dios le da el remedio de la serpiente de bronce. Todos necesitan arrepentirse. Y el arrepentimiento no hay salvación. Todo. Marcos 1:15, ¿quiere leerlo? Marcos 1:15, diciendo el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y cree en el Evangelio. Todos deben arrepentirse. El niño cuando despierta tiene que arrepentirse. Aceptar a Cristo y bautizarse en señal de la fe. Por eso no bautizamos bebé. El bebé no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? El bebé está en estado de inocencia. Pero no tiene sentido el bautismo de los bebés, de los infantes. Se bautiza cuando se puede arrepentir, puede entender lo que es arrepentirse y aceptar a Jesús en su corazón. Bien, esto hizo el pueblo, pidió perdón y vino el remedio. Moisés oró por el pueblo, Cristo oró por nosotros. Cristo nos intercedió por nosotros. Si quieren lo leemos, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice así, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros, ¿no? Por eso podemos ser salvos. Todo el que se allega a Cristo, Cristo está intercediendo delante del trono de Dios por nosotros. Dios da el remedio allá en el desierto. Mandó hacer una serpiente de bronce. El antitipo, Dios constituyó a Cristo pecado por nosotros. No tenía pecado, pero Dios le constituye, le imputa pecado. Es decir, Dios le carga el pecado mío y el pecado tuyo. Se lo carga a Cristo. Cristo no tenía pecado personal. Sabemos que Él no pecó en su vida terrenal.
pero Dios le imputa, le hace pecado por nosotros. 2 Corintios 5, 21. Segunda Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Jesús no pecó, hizo pecado por nosotros. Que parece una contradicción. El que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que él cometió pecado, sino que le imputa a Dios pecado para que la justicia de él nos sea también imputada a nosotros. Atribuida quiere decir la palabra imputada. Le atribuyó Dios pecado, por eso dice que cuando él muere en la cruz, el Dios en el cielo da la vuelta y no le escucha. Fue cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor da la vuelta porque el pecado mío y tuyo estaba arriba de él. No porque él lo hizo, sino porque le imputó, le colocó. Nuestra culpa se la colocó arriba de Cristo, Dios del cielo, para que la justicia de él también no sea colocada arriba nuestra. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Bien. Dios prometió salud física a aquel que mirara a la serpiente. Y dice Juan 3:15 que todo aquel que cree en Jesús no se pierde. Es el tipo y el antitipo. Moisés obedeció levantando la serpiente. Dice Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Porque Pedro humanamente dice, nunca te acontezca tal cosa. Cuando el Señor hablaba de la cruz, de la pasión, Pedro humanamente, emocionalmente, le dice, nunca te acontezca esas cosas, Señor. Porque él le estaba diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le escarnecerán y le matarán. Y Pedro dice, no te acontezca. Y ahí le dice Satanás, el Señor, apártate de mí, Satanás. Porque no sabe las cosas de Dios, sino las de los hombres. No estaba entendiendo el plan de Dios. Por eso, en cierta manera lo estaba usando Satanás. Estaba en la carne, en emociones carnales. No entendía la profundidad del plan de Dios, ¿no? Que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado de la muerte. Todo aquel que cree en Cristo será salvo, dice el Evangelio. Tipo y antetipo. Entonces, cuando encuentra un tipo, tiene que hacer esta especie de lista. ¿Qué significaba para aquellos? ¿Qué significa para nosotros? ¿No? ¿Qué mensaje encerraba para aquel entonces? En el desierto, los hebreos, la serpiente en el mástil. ¿Qué significa para nosotros el antitipo? Cumplimiento de ese tipo. ¿Se entiende? Si tiene duda, me pregunta. No me deja avanzar. Seguimos. Vamos a ver ahora los símbolos. Porque de eso está lleno el Antiguo Testamento. Por eso, los que dicen que eso era para el pueblo hebreo, que eso era para la ley, que no estamos en la ley, que eso era para antes, se pierden un tesoro invaluable, porque toda la Escritura es para nosotros. Lo que pasa es que hay un sistema del Antiguo Testamento que hay que entenderlo, y hay un sistema de la gracia que es más directo, más claro, porque la gracia está explicando la figura del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si lo quiere entender, meta a Cristo a través de sus páginas. Usted mete a Cristo a través de las páginas del Antiguo Testamento, va a entender todo el Antiguo Testamento. Porque Cristo era el maná, Cristo era el sábado,
Cristo era Jonás dentro del vientre de la ballena, Cristo era Abel ofreciendo el corderito, Cristo era el Isaac que levantó el cuchillo a Abraham para degollarlo, Cristo es la Pascua, Cristo es el cruce del Mar Rojo, Cristo en el tabernáculo, vamos a ver, desde la entrada hasta allá atrás en el santuario aparece Cristo. Entonces, si metemos a Cristo dentro del Antiguo Testamento, entendemos el plan de Dios. Que la palabra del Señor es una sola, no está separada ni cementada, ¿no? Esto para antes, eso es tremendamente peligroso, ¿no? Que hacen muchos evangélicos. No, eso decía Pedro porque la cultura, las mujeres de ese tiempo, los hombres de ese tiempo. No, esto es temerario, no se puede hacer esto. No se puede cementar ni separar en época, en cultura, en tiempo. La palabra es atemporal. La palabra, dice, pasará el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. La palabra tiene vigencia, ¿no? En el siglo I, en el siglo XXI, y si el Señor no viene, en el siglo 30. La palabra va a ser la misma. Bien, vamos a los símbolos. El símbolo puede definirse con cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. Los símbolos pueden ser objetos, yo se lo puse ahí, sustancias, colores, números. Su significado dependerá de la intención del autor que lo emplea. Por eso hay que leer los contextos y ver, bueno, qué está significando ese símbolo, ¿no? Eso tiene que ver con el contexto que se presenta. Muchos símbolos han llegado a tener un valor permanente, aunque es contrario a su naturaleza no tener un valor fijo. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué significa el rojo y el verde? ¿Qué significa la luz y la oscuridad? El oro y la plata, ¿no? Simbolizan ideas fijas. Cuando decimos el verde y el rojo, ¿qué pensamos? En una alerta y en una apertura, ¿no? En un paso libre, porque tenemos los semáforos, tenemos luces que alertan de un peligro. Una torre tiene una luz roja, no tiene una luz verde. No, un edificio arriba tiene luz roja para que los aviones, ¿no es cierto?, las aeronaves tengan una alerta, no se trague el edificio. Entonces, la luz roja, ¿qué significa para nosotros? Un auto que tiene una luz roja arriba, en el techo. O son los bomberos de la policía o la ambulancia, ¿no? ¿Qué significa la luz verde? Paso libre, ¿no? ¿Qué significa la luz y qué significa la oscuridad? La oscuridad es símbolo de lo que no se ve, de lo oscuro, de falta de visión. ¿Y qué significa la luz para nuestra cultura? Iluminación, podemos ver con claridad. ¿Qué significa el oro y la plata? Aunque no tengamos un gramo de oro, ni un gramo de plata. Cuando hablamos de oro y plata, hablamos de bienes, ¿no? De posesiones. Que no tenga oro, pero oro y plata simboliza bienes materiales. Por eso dice por allá, los apóstoles dijeron al ciego, al paralítico, ¿no? No tengo oro ni plata. No tengo posesión material. No tengo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda, ¿no? Oro y plata. Esos son símbolos comunes a la cultura moderna. Y tienen a veces los símbolos significados variados. Y a veces opuestos en otro contexto donde aparece el mismo símbolo. Esto es notable en la Biblia. Por ejemplo, el león, le puse acá. El león simboliza fuerza y realeza. Apocalipsis 5:5
Lo que ahí habla de el león de la tribu de Judá. 5:5. Y uno de los ancianos me dice, no llore, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. León en la Biblia representa fuerza o realeza. Pero en otros textos representa algo temible y malo. El mismo león, ¿no? Por ejemplo, por eso digo que hay que mirar el símbolo a la luz del contexto. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla del león? Porque el autor de la revelación de Apocalipsis presenta a Cristo como alguien real, alguien noble, alguien que venció, alguien que reina. Cuando dice que es aquí el león de la tribu de Judá que va a desatar los sellos. Poder, señorío, magnificencia. Pero Pedro lo usa en otro sentido, porque primera de Pedro dice aquí que andas en derredor, primera de Pedro 5:8, sé templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Acá, ¿qué quiere decir Pedro? Usa el mismo símbolo, león. Pero Juan lo representa como vencedor, como real, como algo, ¿no es cierto?, digno, poderoso. Y Pedro lo representa como algo oscuro y malo. El diablo anda en derredor. ¿Cómo? La diferencia es que en Apocalipsis no era cómo, era el león de la tribu de Judá. Cristo era el león. Y acá Pedro dice cómo. Una imitación, una figuración. El diablo no es ni un león, pero él imita como león rugiente, ¿no? Fíjese como el mismo símbolo tiene 2 sentidos opuestos. El agua, ni hablar. Segunda de Crónica, vamos a mirar, el agua tiene un montón de significados según el autor lo utiliza, según aparece el contexto. Segunda de Crónica 18:26. Dice así: y diréis al rey ha dicho así, poné a este en la cárcel y sustentale con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. El rey lo manda a la cárcel y dice, sustentalo con pan de angustia, agua de aflicción. ¿No? Ahí el agua que representa angustia. Porque no hay agua de angustia. El agua es agua. Puede ser sucia, puede ser limpia, puede estar contaminada, puede ser potable, pero agua es agua. Pero ahí el agua no era el agua, el líquido que se le iba a dar, que se le tenía que dar aún por más que fuera condenado a cadena perpetua. Le tenían que dar agua, pues si no se muere. No puede sobrevivir sin agua y sin comida. Pero cuando el rey da la orden que metan a la cárcel, y no es cierto que ahí le sustenten con pan de angustia y agua de aflicción. Con pan de aflicción quiere decir que se la hagan difícil. No quiere decir que hay un pan con gusto a aflicción. Pan es pan. Puede ser duro, puede ser blando, puede ser de trigo, puede ser de maíz, pero es pan. Cuando el rey dijo pan de aflicción y agua de angustia, es decir, que se la hagan difícil, que sufran.
Métanlo en una cárcel que sufra. Por eso la cárcel no tiene colchón, no tiene aire acondicionado, no tiene termo y mate, no tiene nada. Algunos tienen que dormir arriba del cemento. No tiene calefacción, se mueren de frío en invierno. Lleno de humedad, lleno de rata. ¿No? Porque ese es el agua de aflicción que el preso iba a beber. Ese era el pan de aflicción y el agua de angustia. Entonces ahí el agua representa angustia. Pero en Efesios 5:26, ¿qué representa? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para purificar en el lavamiento del agua la iglesia, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Ahí el agua simboliza la palabra. La palabra limpia, la palabra lava. Por eso el sacerdote hebreo, después lo vamos a ver en el tabernáculo, antes de entrar al santuario, tenía la fuente de metal donde había agua limpia y se lavaban las manos, se lavaban los pies antes de entrar a ministrar. Ese era el símbolo de la palabra. La palabra es el agua de Dios para limpieza. Y hay en abundancia. Y los que ministran tienen que pasar por la fuente. La fuente esa se llamaba mar de bronce o fuente de metal, que estaba hecha de bronce. Y estaba en la entrada del santuario. Entonces el que iba a ministrar, por eso el púlpito tiene que ser un lugar de santidad. Se puede parar a predicar o a cantar a alguien que está arruinado, a alguien que está sucio. Tiene que pasar por la fuente. Estar limpio para que Dios use su vida, ¿no? Bien, seguimos con el símbolo de la palabra. En Juan 7:38 representa otra cosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Acá no significa la palabra. Acá no significa angustia. Acá significa el Espíritu de Dios. En la misma agua, en un lugar tiene un significado, en otro lugar tiene otro significado, de acuerdo al contexto, ¿no?, en que aparece. Bien, la misma agua, ¿qué significa Mateo 27:24? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, el gobernador, ¿qué tenía? Las manos engrasadas, sucias con carbón, había degollado una gallina, tenía sangre. No, agarró una palangana, se lavó, no porque tenía la mano sucia, sino símbolo de me lavo las manos, de limpieza, de desentenderse. Ese es la palangana con agua que agarra el gobernador. Se lavan las manos delante de todo el público. Yo no tengo que ver con este crimen. Porque el pueblo decía: crucifícalo, crucifícalo. Y él sabía que era inocente, que era una acusación falsa, pero no quería cargar con la culpa. Entonces se lava la mano. Esa agua significaba: me desentiendo del tema. Eso, ustedes quieren que vaya, que lo mate, que lo mande a la pena capital. Está bien, que vaya, pero yo no tengo que ver con... Que era una justificación, porque él tenía la capacidad y tenía la orden final. Él fue responsable, porque incluso después le dice a Cristo que sabe que yo tengo poder para crucificarte o para soltarte. Y Jesús le dice: tú no tendrías ningún poder si no te fuera dado del Padre. No, pero él tenía poder para soltarlo. Tal es así que lo suelta Barrabás, otro criminal. Porque la ley romana decía que en las fiestas podía soltar un reo, podía
¿no es cierto?, darle una amnistía, ¿cómo se dice? Cuando los gobiernos le dan un indulto, no me salía la palabra. Él tenía la capacidad como gobernador de indultar un reo. Tal y después le trata de poner la carga arriba de las multitudes, porque dice, yo tengo la capacidad, tengo que soltar uno. ¿Quién querés que os suelte? ¿A el que se dice el Cristo o a Barrabás? Y la multitud dice, suéltanos a Barrabás. Y bueno, soltó a Barrabás y lo mandó a la muerte a Cristo. Y ese Barrabás que soltó Pilato nos acompaña hasta el día de hoy. Que la violencia, los delitos, las muertes, las guerras, las pestes, no, ese es el Barrabás que soltó Pilato. Pero él tenía responsabilidad, por más que se lavara las manos. Pero ahí el agua representa lavarse, desentenderse. Jonás, que representa el agua. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová Dios mío. Ahí el agua que le cubre a Jonás, que dice el abismo me cubrió, el alga se enredó en mi cabeza. Ahí el agua significaba el sepulcro, que después lo va a decir el Evangelio. Que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, en el abismo, en la oscuridad, ¿no?, que después Dios le sacó de ahí. Eso ocurre con Cristo cuando muere los 3 días. En Apocalipsis 22:1, vida significa vida eterna. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua resplandeciente que salía del trono de Dios y del Cordero, eso era el símbolo de vida. Dice por ahí la Escritura que donde ese río cruzaba llevaba sanidad a las naciones, llevaba vida. Ahí representa la vida eterna. Fíjese, un símbolo, un solo elemento con tantos diferentes significados. Por eso no nos queda más remedio cuando encontramos un símbolo que leer los contextos, leer en dónde ocurre, qué quería decir el escritor para saber lo que significa. Pero no podemos generalizar y decir que tiene un solo significado, porque la mayoría de los símbolos tienen varios significados. El fuego tiene varios significados según cómo lo utiliza el escritor. Había un fuego que quemaba la zarza, ardía en la zarza, y la zarza no se consumía. Había un fuego en el horno donde los hebreos fueron echados, allá en Babilonia. Pero ahí el fuego significaba una cosa y allá significaba otra. Había un fuego una columna de fuego arriba del santuario hebreo, que se detenía y que iluminaba en la noche al campamento hebreo. Ahí tenía otro sentido. Y según cómo lo utiliza el escritor ese símbolo. La levadura, ya estamos terminando. Levadura, generalmente es símbolo de maldad, ¿no?, pero también de hipocresía o corrupción. Por ahí dice Pablo, limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa en el Señor. Hace fiesta en ázimo de sinceridad y de verdad. Es decir, deje la hipocresía, el aparentar, las máscaras. Ahí representa todo eso la levadura. En otro lado, representa cómo se extiende el reino de Dios. Pues la levadura es un elemento que se pone en la masa, se deja reposar y la masa se infla a veces el doble de su medida por ese elemento que está dentro de la harina. Entonces así se expande el reino de Dios, ¿no? Ganamos un alma, cuando queremos acordar tenemos una congregación con muchísimas almas que vienen al Señor, ¿no? Fíjese que en Levítico 2:11 y 12
dice que la levadura era aceptable para Dios en la ofrenda. Podemos leer Levítico 2, el 11 y 12. Ya terminamos. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel será de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. La levadura había que el día de la Pascua sacar de la casa, tirar afuera del campamento. No podía haber levadura en la casa del hebreo el día de Pascua, ¿no? O sea, la levadura era aceptable en la ofrenda, había una forma de ofrecerla. Entonces, acá representa el gozo y la abundancia que recibe el creyente. Entonces, un mismo elemento con varios sentidos. Ese símbolo tiene varios significados según cómo se utiliza. Amén, hermano, me quedo por acá. Dios le bendiga. Y estamos orando al Señor y continuamos, Dios mediante. La clase que viene vamos a seguir un poquito con los símbolos para luego entender el estudio del tabernáculo. Tenemos que entrar acá. Así que Dios le bendiga. Le encontramos, si Dios lo permite, el lunes que viene. El Señor le acompañe y cualquier duda me escribe o se comunica con nosotros para si tiene alguna inquietud. Lo mismo los hermanos presentes me detienen, me preguntan y así avanzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que hemos compartido la palabra. Yo no pude explicar en mi léxico, hágalo tú, Señor, en cada corazón. Tu palabra es viva y eficaz, nunca cae en vacío, hace aquello para el cual tú le envías en cada vida, en cada corazón. Bendice a los hermanos que están en forma virtual, en los lugares donde se encuentran. Allí tu presencia también le dé luz en la palabra. Gracias te doy por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.